Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la segunda jornada científica dentro de este año, un poco alterado por los motivos que todos conocen. Tenemos una agenda preparada. El primer punto vamos a invertirlo y vamos a pasar rápidamente a darle el uso de la palabra a nuestra expositora, la doctora Rosana García, que es la que nos va a dar ahora la disertación y cuyo moderador va a ser el doctor Velos Piquer. Y en el segundo periodo de nuestra reunión, para los que deseen acompañarnos junto al Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, vamos a tocar algunos temas que son del orden actual, ¿no? Vale decir, algunos pedidos que nos han hecho y algunas propuestas de la Sociedad Peruana de Neurocirugía para los próximos días, ¿no? Dándole las gracias a Víctor Bello Speaker por estar con nosotros, vamos a darle paso inmediatamente al segundo punto de nuestra agenda, que sería la orden del día, la exposición de la doctora Roxana. Víctor, te dejo la palabra. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos, doctores del Consejo Directivo, los miembros titulares, asociados, neurocirujanos en general, médicos residentes que nos acompañan. En la época de pandemia que vivimos, se ha hecho relevante la epidemiología y la importancia de los niveles básicos de atención en salud. El tema que nos convoca y que presentará la doctora Rosana García va en paralelo con estos tiempos en el que deben cambiar muchos conceptos y paradigmas. Mi posición como organizador y jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital María Auxiliadora, que desde hace muchos años es hospital de referencia nacional y además el ser tutor de la residencia de neurocirugía me llevó a reflexionar cada vez más sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Tenemos algunos antecedentes. En el año 2006, a nuestra propuesta, se trató el tema de los hospitales de referencia en el MINSA. En el año 2016 hicimos gestiones ante el MINSA para que se fortalezcan las sociedades médico-científicas como la nuestra para que cumplan un rol más activo en bien de la neurocirugía del país y asimismo sobre la evaluación y mejora de la atención neuroquirúrgica en el Perú, en un oficio repetido dirigido a la ministra de Salud de ese entonces. En el año 2017, en el 17 Congreso Peruano de Neurocirugía, al tema referido se le dio especial atención con la exposición de la realidad neuroquirúrgica que se vive en las filiales norte y sur y centro del Perú también. Hicimos una exposición de nuestra visión personal de la atención neuroquirúrgica y las soluciones a dar. En el último Congreso de Neurocirugía el año pasado, presidido por el doctor Contreras, hemos tenido la más importante quizás participación de colegas del interior del país, lo que refleja la preocupación de las últimas juntas, consejos directivos de la Sociedad de Neurocirugía para congregar e interesarse por la realidad neuroquirúrgica de nuestro país. Y eso lo felicito. Ahora pasando a nuestra expositora, la doctora Rosana García. Ella es médico residente del 6º año de neurocirugía de la Northwestern University. Ella se graduó en la Universidad de California, Berkeley. También es graduada en Medical Science, en Public Health, y sus focos de interés han sido determinantes de los resultados en salud, salud pública, salud poblacional, equidad en cuidados de salud. De manera que está muy ligada el aspecto epidemiológico y ha venido acá al Perú a hacer un trabajo muy significativo que apreciamos mucho y que nosotros lo conocemos de cerca, hemos estado apoyándola en todo momento en su trabajo en Lima y después ella ha viajado al interior del país. Bueno, sin más preámbulos, voy entonces a darle el uso de la palabra a la doctora Rosana García, que va a hablar el tema evaluación de servicios neuroquirúrgicos básicos y esenciales en MINSA y eSalud. Por favor, doctora García. Hola, buenas noches.
Muchas gracias, doctor Bellonspeaker, y también a la sociedad para invitar para presentar los resultados preliminares de la evaluación y el trabajo que hemos hecho juntos durante el año. Para que todos los participantes en la charla entiendan más o menos las fechas, yo estaba en Perú empezando al final de julio y regresaba a los Estados Unidos en marzo por cuestión de la pandemia. Pero mientras ese tiempo estaba en muchos establecimientos de salud y también en la Universidad de Cayetano, trabajando con muchas personas en el Perú y también muchas personas adentro de servicios de salud, y estoy muy emocionada de estar presente con ustedes y ser parte también de la sociedad. Entonces, lo que voy a hacer es empezar, voy a compartir mi pantalla y también si ustedes tienen preguntas, por favor, se puede apuntar las preguntas en el lado de la pantalla o también se puede levantar el mano al final, ¿no? Entonces, espera. Entonces, vamos a empezar con los objetivos de la charla hoy. Primero voy a presentar la historia de la carga global de la enfermedad para que todos entiendan el contexto, por qué tengo la oportunidad de estar con ustedes por tanto tiempo, porque es raro que un residente de neurocirugía se va a otro país para hacer investigación de salud pública. También voy a presentar los resultados preliminarios de todo el trabajo que hemos hecho durante el año que yo estaba. Y al final voy a presentar un parte muy chiquito sobre un registro prospectivo que queremos implementar en el año que viene. Lo que quiero es que todos empezar con una pregunta que es muy importante en este momento de la historia de salud pública. Y esa pregunta ¿es la atención quirúrgica una parte formal del programa de salud mundial? Piénsalo bien porque se viene la respuesta en esta charla. ¿Qué es la carga global de la enfermedad? O en inglés, Global Burden of Disease. Pues el GBD es un esfuerzo científico para estimar exactamente la carga de todas las enfermedades en el mundo. Y eso fue creado en el año 1993 sobre un desarrollo de algunas instituciones muy importantes. En ese año se estimaron más que 100 enfermedades en 8 regiones, y el último año que hicieron un reviso muy largo fue en 2010, en donde se estimaron muchas más enfermedades en muchas más partes del mundo. Y esta es importante porque no solamente se viene la información sobre la carga de condiciones importantes en todo el mundo, pero también se mueve la política. Se puede subir en el sitio de web y bajar mucha data gratis por cada región y también por cada país. Por ejemplo, en el Perú se puede subir y bajar cualquier enfermedad que tengan registrados, y hay más o menos 100 registrados
y ver exactamente qué está pasando por módulos matemáticos. Y toda esta información es completamente gratis. Esto solamente es un ejemplo. La data que viene de esta fuente también se publica mucho en una revista muy buena que es Lancet. Hay varios ejemplos en Lancet en donde se han hecho trabajos sobre Latinoamérica. Un ejemplo es de stroke, el otro es de condiciones neurológicas y la carga. Y ahí se puede ver en Latinoamérica la carga que existe. En Central y también en el parte viene de Perú, ¿no? De Andenia. También recién se han publicado la carga de neurotrauma, que es importante en todo el mundo. Y ahí se puede ver las mapas creados de la incidencia de estas condiciones. Lo que quiero que todo también entiende es qué rol tiene Global Surgery o cirugía global. Tengo un video de más o menos 2 minutos que quiero compartir y es en inglés. Vamos a empezar. For the past 2 decades, global health has focused on individual diseases. Surgical care has been afforded low priority in the world's poorest regions, leaving 5 billion people without access to safe, affordable surgical and anesthesia care. Patients requiring surgical treatment will face multiple hurdles: delay in seeking care, delay in reaching care, delay in receiving care. Reaching the hospital does not guarantee treatment, as many lack the proper infrastructure to provide emergency surgical care. As a result, many easily treatable conditions become diseases with high fatality rates. As many as 90% of maternal deaths could be averted by timely intervention. For those who successfully obtain treatment, 1/4 will experience financial catastrophe as a result of receiving surgical care. To save lives and prevent disability, an additional 143 million surgical procedures are required annually in developing countries. Today's surgical workforce would need to double in 15 years to reach our target of 80% coverage of timely access to essential services by 2030. The total costs required to reach these targets are significant, at approximately $350 billion by 2030. However, the costs of failure are even greater. The lost output will cost developing countries an estimated $12.3 trillion. Investing in surgical services is affordable, saves lives, and promotes economic growth, making surgery an indivisible, indispensable part of healthcare. Entonces, es la primera vez en la historia de salud pública que se enfoca en condiciones quirúrgicas en todo el mundo. Aquí se ve una mapa de volumen de condiciones quirúrgicas y se ve que la mayoría de los casos se están realizando en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa y Japón. La mayoría de los otros países están pues enfocando en este trabajo, pero es difícil. Hay más data que tenemos que por lo menos los números que tenemos, se estima que la carga global de condiciones quirúrgicas son 11%, sino hasta 30%, dependiendo en la condición. También tenemos otra data que dice que hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso a cirugía esencial y básica.
este artículo fue un artículo muy importante por parte de Lancet y también de Salud Pública, y es gratis si se puede buscar en el internet, pero es muy largo y explica exactamente qué son indicadores y también áreas que necesitamos concentrar para mejorar estas condiciones. También hay como una publicación por el Banco Global, en donde se indica exactamente cuáles son las cirugías más importantes que necesitamos tener en cada establecimiento con respecto al nivel de referencia o nivel de hospital. Y ahí se ve que en la tabla de por lo menos lo que es básico, hay dos que son importantes para los neurocirujanos. Entonces, no hay muchos ahorita, pero cada país está más o menos en el proceso de cuantificar más o menos qué está pasando en su país relativo y qué capacidades necesitan para mejorar estas condiciones. También solamente para ver, hay resoluciones del OMS que son importantes para mover la política. Entonces, la carga global de condiciones neuroquirúrgicas también es un trabajo muy grande que están realizando, y el grupo en Harvard está haciendo mucho de este trabajo, pero este artículo fue un artículo muy importante que por la primera vez se describa la distribución de neurocirujanos en todo el mundo. Y también describa más o menos el total número de casos que que no hay neurocirujanos en cualquier región del mundo para realizar y atender a estos pacientes. Y es más o menos, están estimando 5 millones de personas no tienen acceso a neurocirujanos para sus condiciones neuroquirúrgicas. La mayoría dice que trauma encefalocráneo y también stroke son las condiciones más populares, pero tumores, hidrocefalia, también epilepsia y infecciones son muy, muy importantes. También se han hecho un estudio en donde están estimando los números de casos que neurocirujanos deberían cumplir durante un año, y ellos se estima por una serie de encuestas que un neurocirujano debería tener más o menos de 200 casos cada año. Por parte del total número de neurocirujanos en el mundo, ahí se ve que hay más o menos 50,000 neurocirujanos en todo el mundo. Y cuando se enfoca solamente en Latinoamérica, parece que más o menos se hace falta como 1,000 de neurocirujanos. Pero siempre la mayoría de personas me pregunta, ¿hay como un número que tenemos para estimar el número de neurocirujanos a la población? Y en este estudio se han hecho en los Estados Unidos. Muchas veces usamos estos números que necesitamos como un neurocirujano por 1,000,000 de personas en el mundo. No es millón, es 100,000, perdón, 100,000 de la población. Pero hay otros números que también se han publicado, y ahí se ve que algunos estudios se dicen que un neurocirujano hasta 55,000 o un neurocirujano a 60,000 más o menos
de la población. Pero de verdad no tenemos como un número exacto porque cada contexto es diferente, ¿no? Y la carga en todo el mundo es muy distinto en cada región. Entonces depende de muchos factores y vamos a discutir ese punto en algunos diapositivos que vienen. Pero también quisiera al final que avanzamos al segundo parte, que hay como una mapa global que están colectando el World Federation sobre todos los neurocirujanos. Y aquí se puede ver en el Perú, están estimando más o menos por una encuesta que se han hecho en 2016, que hay más o menos 270 neurocirujanos, pero sabemos que hay más en el Perú, ¿no? Pero estos números siempre están cambiando, mejorando y avanzando. Y ahí viene el otro parte de esta presentación. Voy a presentar la data de el Perú y de la evaluación. Y estamos concentrados en el sector público, porque ahí se viene la mayoría de la población en el Perú. Entonces, el objetivo principal es evaluar la capacidad neuroquirúrgica en los establecimientos del ministerio a través de entrevistas, también revisión a documentos, normas, bases de datos y recojo de información. Aquí pongo solamente dos cosas que son importantes porque parte de esta metodología viene del Lancet Commission de Global Surgery y el otro viene de este estudio que se han publicado en World Neurosurgery, que se usa una encuesta que se llama Neuropipes, y voy a presentar esto ahorita. Y en África se han publicado este estudio en donde se fueron a 3 hospitales públicos y se encontraron toda la data para llenar esta encuesta. Y la encuesta tiene pues algunas secciones, alguna sería los recursos humanos, el otro infraestructura, procedimientos, equipos y insumos. Y al final sale un número para comparar entre hospitales. Y en la versión de Neuropipes se han cambiado un poquito para que se conforma, ¿no?, a condiciones neuroquirúrgicas y otras cosas que son requisitos para la atención neuroquirúrgica. Y al final sale un número, pero no sale como un aspecto cualitativo para ver exactamente qué es la realidad enfrente de estos hospitales. Y para la metodología de nuestro estudio en el Perú, usábamos como métodos mixtos, concentrado en el sector público. La evaluación de la capacidad quirúrgica se concentraron en establecimientos en donde hay neurocirujanos. Estaba planeando con la doctora García, que era ministra, las visitas a los hospitales y identificamos sitios en varios métodos. Algunos fue el base de datos viene del Ministerio de su Salud de todos los hospitales. También personas muy, muy importantes y claves de la neurocirugía en el Perú. La sociedad, también Facultad de Medicina en MINSA y de Salud, también con Aramé y también durante el último congreso de la sociedad. Durante las visitas hicimos como un proceso para validar dónde están los neurocirujanos en la región, en el hospital,
Y también usamos como una metodología que se llama bola de nieve, en donde encontramos una persona y ahí encontramos otra y otra y otra. Las entrevistas que realizamos eran como estructuras con esas herramientas de Lancet. Y al final también realizamos un cuestionario breve para validar la data entre las entrevistas, que eran más cuantitativas. Y al final hay una metodología muy formal para analizar las entrevistas de teoría fundamental, y eso se puede realizar usando un software que se llama NVivo, pero hay otros que también existen. Pero es un formulario muy formal, y este es como un ejemplo. Se entra toda la entrevista escrita y se puede marcar y crear como un libro de códigos. Y ahí al final viene como una frecuencia de las cosas más importantes por el código que han creado. Entonces, para empezar con los resultados preliminares, la mayoría de las personas acá saben que el proceso de capacitación concentra en Perú en 6 años de la escuela de medicina, 2 años de internado, 5 años de residencia, algunos hagan un fellowship, y al final se termina con asistente, ¿no? Relativo a el proceso en los Estados Unidos, que es un poquito diferente, es 4 años en los Estados Unidos de la universidad, estudios básicos, 4 años de escuela de medicina, 7 años de residencia, y algunos se hagan un fellowship por 1, sino 3 años, y al final termina como asistente también. Los resultados con el reviso de la data de los residentes en todo el país de los últimos 5 años están aquí en este dispositivo, en donde se ve el departamento, la universidad encargada, el número total de los residentes. Y es obvio que Lima está pues bien concentrado, tiene la mayoría de residentes, y también voy a presentar de las asistentes, de la data de asistentes, pero la mayoría están en Lima, ¿no? También por año más o menos de ingresos se puede ver que hay entre 25 a 30 residentes entrando a capacitar en la práctica de neurocirugía en el Perú. Aquí se ve la lista de todos los hospitales que se han reportado al ministerio, que están capacitando a residentes también en el Perú. Y hay varios, y muchos se vayan pues por tiempos cortos, ¿no? Para hacer rotaciones en otros hospitales en el país. La data de los asistentes viene de 3 fuentes. Uno es del ministerio, el otro es del colegio médico, y el otro es de la sociedad. Y se ve en las mapas y también que cada uno tiene números diferentes. Entonces, durante las visitas y con reviso del base de datos de la sociedad y platicando con neurocirujanos claves, ¿no? en el país, hemos estimado que hay alrededor de 373 neurocirujanos en el Perú. Aquí se ve el número por recomendaciones de los Estados Unidos. Entonces, vamos a regresar un momentito en ese dispositivo en donde se estima más o menos cuántos neurocirujanos necesitamos
relativo a la población. Y usando números del Instituto de Estadística, ¿no?, en el Perú del 2017, que fue el último año del census grande, por cada estudio que tenemos hay un número de neurocirujanos estimado acá. Si se calcula el ratio, se ve que usando la data del ministerio es el ratio. Usando la data del colegio es el ratio, y usando la base de datos de la sociedad, aquí se ve el ratio. Entonces, depende en el contexto, pero la mayoría piensa que este número de este estudio muy viejo no aplica a muchas regiones y también en el mundo. Es más que la mayoría están diciendo y están observando que necesitan. Entonces, necesitamos más neurocirujanos. Yo creo que en el Perú se hace falta alrededor de 150, sino 200 neurocirujanos relativo a la población y el contexto por estos números calculados. Pero factores muy importantes para consideraciones es la carga de la enfermedad, la población, recursos, infraestructura que existe, distribución de otros recursos humanos, ¿no? Y también la práctica clínica del neurocirujano, si está en la práctica pública, privada, etcétera. Y también es muy importante que esta parte del salario es parte de todas estas consideraciones porque influye mucho de trabajo del neurocirujano. Aquí se ve una tabla de la sociedad por departamento, por institución, de todos los asistentes en el Perú. Y se ve otra vez que la mayoría están concentrados en Lima y la mayoría está en Lima, en salud y MINSA, pero también está en la práctica privada, pero está concentrado en Lima. Y eso tiene consecuencias muy graves para no solamente otros neurocirujanos, pero también para los pacientes y la población. Durante el tiempo que yo estaba con ustedes, yo iba por casi todo el país y visitaba 12 ciudades, 37 hospitales, y hicimos en total 26 entrevistas con 30 participantes, que todos eran neurocirujanos por parte de MINSA y Salud. Aquí viene la lista completa de todos los hospitales públicos que podía identificar que había neurocirujanos trabajando. No tenía todo el tiempo para visitar a todos porque había algunos que no tenían muchos neurocirujanos y a veces no había un neurocirujano con tiempo completo. Entonces era muy complicado programar una visita cuando siempre estaba visitando y regresando, etc. Aquí se ve dos mapas y se ve de todos los establecimientos de salud que estaba presentado en esa tabla relativo a la población que tiene SIS o tiene seguridad de salud. Y se ve que el SIS es más popular, ¿no? Y también, pero más o menos los hospitales son en la misma región y la mayoría está concentrado en Lima. Aquí se ve características de servicios
solamente por parte de MINSA. Y es una tabla en donde están enfocados por regiones y también por total. Y vamos a revisar cada parte de esta tabla en los diapositivos que vienen. También más de la tabla. Y aquí viene algunas de las figuras de la evaluación formal de las entrevistas. Usando el software de En Vivo, se puede ver que la mayoría de personas o participantes en la evaluación está diciendo que los factores más importantes para ellos son los equipos, insumos, infraestructura, recursos humanos, dónde están y la calidad. Y también hay un parte de comunicación, no solamente con gestión adentro del hospital, pero también al nivel de región y también al nivel nacional. Voy a concentrar la charla en esta parte, pero por cada parte hay un fuente de comentarios y citas que se puede, que representa qué está pasando, qué es la realidad en ese respecto. Pero también quisiera comentar que las consecuencias son muy importantes y algunas de las consecuencias es la mortalidad de algunos de estos pacientes. Y es algo muy serio y muy, muy importante para no solamente este proyecto, pero también para que todas sepan, al parte del ministerio y personas que tienen poder para cambiar cosas en el futuro para los pacientes. Entonces, por parte de las entrevistas, tenemos un reviso de equipos e insumos y como 28% de MINSA hospitales no tenía acceso a un CT en todo el país. También 20% me decía que no siempre estaba funcionando. Y casi la mitad me decía que no, el CT no era propiedad del hospital. Del resonador, más que 65% me decía que no tenía acceso a angiografía. Más o menos la mitad no tenía acceso. Microscopio, 30% no tenía acceso. Arco en C, más o menos 25%. Neuroendoscopio, casi la mitad. Y aquí se ve el total de drills que hay adentro de estos establecimientos. Y la mayoría tiene manuales, pero también voy a comentar que muchos de los neurocirujanos me decían que había muchas ocasiones en donde el drill eléctrico o neumático estaba mal logrado y no estaba funcionando. Y puedo decir que era como la mitad de los neurocirujanos que me decía eso. Y algunos comentarios y citas para ejemplos, ¿no? De algunos de los compañeros en el Perú. La limitación más grande en nuestro hospital es que no tenemos tomógrafo a disposición. Por lo tanto, si tiene que hacer una referencia al hospital regional, que es un hospital de MINSA, entonces ese trámite puede durar entre 2, 3, 4, 5 horas, dependiendo en la hora y también el día. Y a veces es en el fin, se puede demorar más tiempo, es lo que estaba diciendo. Entonces, también nos obliga a nosotros a tener que utilizar sistemas artesanales y entonces yo agarro una sonada nastrogástrica entre 10 a 12 y lo
coloco ahí y lo adapto a un sistema con una bolsa. Ahí viene más riesgo de infección, diverticulitis, todas las cosas, pero ¿qué hacemos si no tenemos? Entonces nos obliga a nosotros a tratar de hacer estas cosas que no se deben de hacer, pero se hacen. También otro decía que para hacer cirugía endoscopia, yo fui a capacitarme en una cirugía endoscopia. Yo no puedo hacerlo, o yo puedo hacerlo, perdón, pero no tengo el material, no tengo las pinzas, no tengo los cortadores, no tengo las tijeras, no tengo clipadores que son diferentes para endoscopia, entonces no las tengo. Por parte de recursos humanos, aquí se ve cuando se calcula los números y se concentra en la población que tiene seguridad de CIS, se ve que esos ratios se suben mucho. Entonces, yo creo que el número de neurocirujanos que se hace falta en Perú es más que hemos platicado. Algunos ejemplos es, algún neurocirujano me decía que muchos años hemos trabajado con 1 o 2 neurocirujanos en este hospital, pero el nivel de este hospital debería tener 7 neurocirujanos, pero no tenemos y no hay la política de tenerlos. También otro me decía que, pero cuando opero entro yo solamente con un interno, o sea, con el estudiante de medicina. Y para aneurismas, trato de buscar, pues, siquiera alguien que está de guardia, ¿no? Acá, o sea, en la sala de operaciones, que uno de los errores, creo, que no existe en ningún lugar en toda Latinoamérica. No hay enfermería instrumentista, o sea, no quedamos sin instrumentista. Las enfermeras que están acá no hacen instrumentación, solamente hacen circulan. Entonces, uno tiene que entrar con un alumno. El alumno es el que instrumenta. Y otro comentario es ahora el gran programa que es que no existe en el hospital la cantidad de anestesiólogos suficientes para cubrir todos los turnos, ni equipos ni enfermería. Que complementa los equipos quirúrgicos. Por parte de la infraestructura, se ve que el número acá de camas y también número de salas están concentrados en Lima, y también la cantidad no es suficiente para la población. He revisado algunos datos de el Instituto de Estadística y también del Seguro Social para crear esta figura, pero ahí se ve que el número de camas no está cambiando relativo a la población. Entonces, estos números son estimados, pero indica que necesitamos en el Perú más disponibilidad de camas, y la mayoría me decía que la disponibilidad de camas en el UCI era la barrera más importante para su flujo de trabajo. Un ejemplo es la infraestructura, como yo lo he manifestado, es insuficiente. Este hospital ya tiene muchos años, más que 50 años de formado, y muy poco se ha mejorado. Le podría contar que cuando llegué a este hospital en el año 88 existían el mismo número de salas que ahora en 2019, cuando la población ha crecido 5 veces, deberían tener ahorita 25 más salas. También otro me decía que teníamos problemas
con la disponibilidad de camas en el UCI, que no teníamos suficiente y no contamos para neurocirugía en un ambiente de UCI neuroquirúrgico. Eso es lo que afecta sobre todo la dinámica. Lo demás, en el servicio, tenemos camas disponibles para los pacientes que no requieren UCI. Y el otro me decía que por qué nosotros teníamos grandes limitaciones en cuanto a la programación. Hay una brecha de supresiones importantes, simplemente porque no hay camas en cuidados intensivos. Entonces, tenemos problemas de programación pacientes y no se realizan las cirugías al día siguiente por la falta de cama. Y entonces, estos son tópicos o los temas más importantes por el parte de límites, pero como estaba comentando, cada uno de el área de consecuencias de la calidad de neurocirujanos, etcétera, tiene su fuente de comentarios y citas que son importantes y es parte del informe final del proyecto. Algunas metas que tenemos del proyecto es no solamente describir la capacitación neuroquirúrgica fundamental de corto plazo, pero en largo plazo también estamos pensando cómo hacerlo para estimar la carga de la enfermedad. También con la evaluación estábamos en el proceso de identificar las prioridades para futuras investigaciones y compartir con el ministerio y también publicar los resultados en revistas internacionales. Y el último parte que quisiera comentar, porque ya es buena hora, es vamos a implementar un registro prospectivo piloto en neurotrauma y tenemos un fuente de la universidad acá en Chicago para apoyar la actividad con el apoyo de la sociedad y los neurocirujanos en el Perú. Y esos objetivos vienen en dos fases. La primera es colectar data retrospectiva sobre la carga de enfermedad para identificar hospitales. Y el segundo es contratar 3 investigadores independientes que no sean neurocirujanos ni residentes para colectar data prospectiva. Y todo este trabajo está coordinado con Meditech y el doctor Andrés Rubiano de Columbia y también del doctor Peter Hutchinson de la Universidad de Cambridge en un proyecto muy grande que están haciendo a nivel global. Y al final, cada año, comentarios finales, cada año se gradúan entre 25 y 30 residentes de neurocirugía. Ya hemos visto que la distribución de neurocirujanos en el país es pobre, con la mayoría ubicado en el capital, y la distribución de equipos esenciales, insumos y infraestructura es una barrera principal para la mayoría de los neurocirujanos, y las consecuencias de esta distribución tienen un impacto muy grande no solamente el flujo de trabajo, pero también los resultados de los pacientes. Y quisiera al final decirles gracias para estar atentos a esta charla y por también todo el trabajo que han hecho con todas las personas que eran participantes de la evaluación de este punto. Quisiera poner todos los nombres, pero un parte del comité ética es que no puedo decir quién es
participante, pero había muchas personas muy importantes en todo el país y estoy muy agradecida para todo el tiempo y también la confianza que me han dado para ser parte de, no solamente de este proyecto, pero también con la sociedad. Y eso es todo. ¿Algunos comentarios, preguntas? Víctor, tú eres el moderador, tal vez podemos pasar a una ronda de preguntas. Sin antes, mejor contestar algunos o plantear algunas preguntas del auditorio, ¿no? Ahí hemos tratado de filtrar algunas y las más importantes creo que las vamos a pasar. El doctor Luis Brownlee pregunta básicamente, Roxana, si dentro de la evaluación que tú has hecho, se ha hecho una evaluación de la producción, o sea, del número de cirugías por cada servicio. No, esa es la siguiente fase que quisiéramos realizar por parte del el piloto que quisiéramos implementar. Pero no, eso es bien complicado porque algunos neurocirujanos sí tienen acceso a esa data, pero a otros no tengan, y cada hospital es diferente en los derechos de esa data. Entonces, eso es lo que queremos hacer para estimar la carga. Claro, eso es muy importante y es un parte de proyecto que es requisito por largo plazo. Rosana, y con el perdón del doctor de los speaker, que es el moderador ahorita, lamentablemente por este sistema de webinar no podemos tener acceso a toda la información que está entrando por interno. Y sí queremos hacer reflejo de todas estas preguntas que son necesarias. Hay muchas felicitaciones de gran parte de los asistentes porque es, en principio, el primer enfoque que se da en nuestro país a la neurocirugía del país. Sí. Si bien es cierto, en algún momento era uno de los primeros sueños que teníamos con la junta directiva, parece que todo esto se ha canalizado bastante bien por tu trabajo excelente, Roxana. Dentro de esto, también queríamos hacerte algunas preguntas. Buenas noches, dice el doctor Efraín. Quisiera saber si se estudió los estándares en la formación de los residentes de neurocirugía o se evaluará al futuro. Sí. Sí, estaba en el proceso cuando venía como enero y febrero a colectar todos los documentos, todas las normas, y tengo como la mitad, pero no tengo de cada universidad. Se falta como 5 de las universidades y es pues complicado con los residentes porque a algunos se contesta rapidísimo y a otros no. Pero sí estamos en camino de revisar ese aspecto también. Pero quiero comentar que hay otra parte de la evaluación que no he comentado, pero tenemos otras entrevistas con otras personas claves sobre solamente la capacitación y el proceso de capacitación y todas las barreras que existe con eso, porque eso es un tema completamente separada y también complicada, porque sé que en el Perú cada universidad es diferente. Entonces estábamos en el punto de colectar y juntar y revisar y hacer como un informe para que hay como prioridades adentro de la sociedad
para que se pueda presentar al ministerio y otras personas claves que son importantes para ese proceso. Pero sí, eso es algo que estamos terminando también en nuestra parte de esta presentación. Rosana, tus palabras han sido bastante bien escuchadas por todos los jefes de servicio, o la mayoría que están presentes ahorita. Uno de ellos, el doctor Brownlee, que está ofreciendo ya el servicio de neurocirugía del Hospital Almenara para poder hacer el trabajo prospectivo. Entonces, nos tenemos presente en ello. Y lógicamente, gran parte de los colegas también entendemos que se van a presentar, y tal vez el trabajo prospectivo no solamente van a tener que ser 3 centros, sino muchos centros más, porque hay gran cantidad de personas que van, o de jefes de servicio que van a querer llevar esto a cabo. Rosana, ¿a qué crees tú que se debe esa diferencia de información que hay entre la data que ha recogido con respecto al número de neurocirujanos de parte de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, del Ministerio de Salud y del Colegio Médico? Porque la diferencia es bastante grande. ¿A qué crees tú? Pues yo creo que es parte de actualizar la data, y ese es un problema que existe en todo el mundo, ¿no? Necesitamos bases de datos actualizados por lo menos cada año, sino cada mes, para que estamos en punto de decir dónde están personas. Pero eso también implica que necesitamos un sistema, y puede ser adentro de la sociedad o adentro del colegio, en donde tenemos como una manera para hacerlo que es muy fácil. Por ejemplo, cuando cada residente se gradúe de su programa, se registra con el colegio y se ponga su información en un base de datos de la sociedad, para que la sociedad sabe dónde están todo el tiempo. Y eso es complicado porque implica que personas quieren participar y a veces no quieren. Entonces, yo creo que por parte del colegio médico y también la sociedad, y también la cultura de, pues, los jóvenes en neurocirugía es diferente. Yo creo que se van a participar si podemos ofrecer algo para la participación. Sería cursos, sería materiales educativos, o una red para hacer consultas virtual, ya que estamos en este mundo virtual, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo, pero necesitamos planearlo y plantearlo para que vale la pena para personas. Sí, no sé si me permites un pequeño comentario con respecto a ello. Mira, la Sociedad Peruana de Neurocirugía, como la mayor parte de las sociedades científicas del país, recibe un número de participantes a voluntad. O sea, se asocian primero y luego pasan a una condición mayor después de un par de años, de 2 años, que son a titulares. Entonces, no es una condición indispensable en el país que el neurocirujano que quiera ejercer la neurocirugía esté afiliado hacia la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Entonces, hay un grupo de neurocirujanos que han hecho, por ejemplo, especialidad en otros países, que han venido a nuestro país y han revalidado el título. Son unos pequeños, un número muy contado, pero es un ejemplo, que no han revalidado o no quieren pertenecer a la sociedad por diversos motivos. Otro punto también es que tenemos que ser críticos que la Sociedad Peruana de Neurocirugía no ha sido atractiva para muchos neurocirujanos que quisieran pertenecer a nuestra sociedad. Entonces yo creo que hay 2 puntos para poder disminuir esta brecha, el número real de neurocirujanos y cuántos pertenecen a la sociedad. La primera, que puede ser, y de hecho va a ser, la tendencia legal que
que viene y al ordenamiento que viene dándose en el Perú, a que el colegio médico delegue las funciones de recertificación a la sociedad científica. Esa es la tendencia actual de las leyes, y si eso fuera así, entonces la totalidad de neurocirujanos egresados o que quieran ejercer en el país van a tener que pertenecer a la sociedad de neurocirugía. Entre tanto se dé esa situación, lo que creemos es que la sociedad de neurocirugía, la sociedad peruana de neurocirugía, tiene que ser más atractiva, como tú lo dices, dar cursos, ser mucho más atractiva para aquellos que quieran pertenecer a nuestra sociedad. Esa más o menos es la propuesta también que ha hecho la doctora Susana Dávila dentro del chat interno que tenemos, que dice que la diferencia entre el colegio médico y la sociedad es fundamentalmente la falta de pertenecer a la sociedad de neurocirugía. Entonces, es un reto muy importante. Te comento que esto forma parte de la gran debilidad de salud que tenemos en nuestro país, que lo está desnudando la actual pandemia, ¿no? Es la pandemia del COVID, lo único que nos está diciendo es que siempre hemos estado mal en medicina, en salud en general. El doctor Pedro Soto dice que cree que es importante la realización de cursos de la especialidad en provincias y de lejos de la capital, en Lima, para robustecer la situación de los neurocirujanos de provincias. Eso también es cierto. Esa es la tendencia, y felizmente este tipo de conferencias nos está acercando mucho. Hay ahorita en este momento personas, neurocirujanos de Arequipa, de Cusco y de Chiclayo. Es muy importante, que antes no lo teníamos. Es muy bueno. El doctor Hacha dice que muchos de los colegas no forman parte de la sociedad si necesariamente tienen que estar registrados en colegio médico. Claro, esto es parte de todo, ¿no? Pasando a otro punto, el doctor Rolando Rojas Apaza tiene una pregunta. Dice, buenas noches. Quisiera saber si se ha realizado un diagrama de flujo de pacientes en el Perú. Más claramente, un sistema de referencia. Gracias. Ya, eso es complicado también porque cada hospital se maneja ese proceso un poquito diferente. Sabemos, ¿no?, que hay un sistema de referencia al nivel nacional, pero no hay como un sistema objetivo para mandar pacientes de las provincias a Lima o a hospitales que, por ejemplo, no tienen recursos o equipos esenciales y básicos. Entonces, es un sistema que existe, pero no es bien organizada. Y eso también fue un comentario de casi todos los participantes por parte de consecuencias, que los resultados de los pacientes muchas veces salieron malos porque no había como un flujo muy claro y muy objetivo para mandar pacientes que necesitan la atención de unos establecimientos, pero también es complicado porque cuando se encuentra a alguien a veces no hay cama. Entonces se mezcla con el aspecto de infraestructura que no existe o es un límite muy grande adentro del sistema. Entonces, pero no hay como un flujo que yo conozco, pero es una pregunta muy importante y deberíamos hacerlo para que podemos presentarlo y por ejemplo, crear como un ejemplo de algunos establecimientos que han tenido experiencias con ese proceso que es complicado. Buenas noches, Roxana. Para colaborar un poco con las preguntas de los asistentes al webinar, el doctor Luis Muñoz pregunta si es que la pandemia por el COVID
va a influir en el desarrollo futuro del proyecto. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, quisiera pues quedarme hasta que viene junio en Perú. Um, pero yo creo que podemos avanzar cuando ya tenemos acceso a los establecimientos y la data de los establecimientos y también el comité ética de los establecimientos, porque yo puedo conseguir comité ética dentro de Cayetano, yo creo en unos meses, pero si todavía se han cerrado esos comités, no podemos avanzar. Pero sí es probable que por parte del registro se van a demorar ese aspecto, pero yo creo en tiempo podemos implementar algo y tengo buena relación no solamente con personas acá en Northwestern que están muy interesados de apoyar este tipo de trabajo, pero también obvio, con la doctora García, que sabe que necesitamos hacerlo, pero cuando ya es un tiempo mejor. Roxana, hay unos datos que tú has dado, como por ejemplo, perdón, que dentro de los indicadores que nosotros en salud manejamos, uno de ellos es el número de suspensiones de cirugía. Cuanto mayor la cantidad de suspensiones de una cirugía programada, la gestión es peor, es mala. Yeah. Entonces, y has dicho que es porque falta la UCI, porque falta material, etc. ¿Qué enfoque dentro de tu trabajo le estás dando a este punto en cuanto a la metodología? ¿Tú crees que realmente las entrevistas que te están dando reflejan lo que ustedes han querido o la realidad en todo caso, o es que puede haber un sesgo ahí de apreciación? Esa es una pregunta muy buena porque ya tenemos estudios en otra parte del mundo en donde dicen cosas como, por ejemplo, cuando estamos en el punto de decidir cosas para pacientes que tienen trauma encefalocráneo, si no hacemos lo que es requisito y la condición es grave, en 4 horas es lo que dicen que necesitamos abandonar completamente en la idea de hacer el procedimiento porque los resultados de los pacientes no salen mejor. Entonces, yo estaba pensando en ese parte y estaba pensando también que por parte del registro que quisiéramos implementar, necesitamos colectar ese data, ese elemento adentro de la data, de decir cuándo pasaba el evento, cuando llegaba a la primera establecimiento, cuando llegaba al establecimiento en donde hay neurocirujanos que podrían hacer la cirugía y cuando entraba a la sala. Y ese proceso pues demanda personas muy concentradas, pero esos números son muy importantes que se pueden pues influir no solamente los resultados de los pacientes, pero también la política. Pero estaba pensando hacerlo por parte del registro porque los otros neurocirujanos concentrados en ese trabajo también saben que esos números son muy, muy importantes, que tenemos pues data real que podemos usar para mover la política o mover el proceso de referencia, etcétera. ¿Hay alguna pregunta entre los asistentes, tal vez? No lo sé. Entre tanto, van haciendo sus preguntas. Sí.
Víctor, ¿tú tienes Sí, alguna...? claro. Sí. Bueno, en primer lugar quiero felicitar el trabajo, porque lo conocemos desde, bueno, antes que comenzara, ¿no? Esto lo hemos trabajado con la doctora Roxana. Los puntos, digamos, esta referencia inicial es bien importante, pero entre las preguntas y sobre todo en el último comentario que ha hecho, ha tocado los temas de la siguiente etapa. Por ejemplo, el número de referencias de pacientes, que hay un sistema de referencia nacional y se necesita esa data, el número de referencias que no son aceptadas por los hospitales. De manera que eso nos da una idea de qué hospitales realmente tienen equipos neuroquirúrgicos, tienen tomógrafos, tienen UCI dispuestas, salas de hospitalización, equipos, o sea, todos los insumos y toda la infraestructura, etcétera, para recibir a los pacientes. Por ejemplo, ese dato del sistema de referencias nacional es importantísimo. La data, por ejemplo, de dentro de los hospitales que ha presentado, ¿no? Categorizar hospitales y decir a partir de qué, o sea, qué hospitales en determinadas regiones son los que están en capacidad de recibir las emergencias. Estamos hablando de nivel básico, esencial, no estamos hablando de hospitales de referencia nacional, estamos hablando de los que van a recibir los traumatizados, por ejemplo, o los pacientes en descompensación, etcétera, que necesitan una cirugía de urgencia o de emergencia. Entonces, en esta siguiente etapa, que la comprometemos, ya está comprometida Roxana en el trabajo, y que va a continuar, y le vamos a seguir apoyando, entonces hay una serie de cosas que sería un poquito largo que siga explicándolas, pero he dado dos ejemplos de lo importante que es que se ha hecho este trabajo y que tiene que continuar. Porque nosotros, como Sociedad de Neurocirugía, debemos tener la capacidad de hacer un planteamiento serio a la gestión política para que se tomen políticas de salud en nuestra especialidad. Porque como bien ha expresado Rosana cuando comenzó su exposición, el problema neuroquirúrgico de la atención es un problema real de salud pública. Y ella está bien compenetrada con el sistema, con el tema de salud pública. Entonces, hay que hacerles saber a nuestros gobernantes, a diversos niveles, que se tienen que tomar medidas porque en realidad es un problema serio de salud pública. ¿Cuánta gente que se muere y no es registrada? Simplemente no hay registro. ¿Cuántos hospitales solamente presentan sus números en positivo de lo que han hecho? Pero los que se murieron y los que dejaron de hacer, estamos en eso. Esa es una cosa bien seria. Entonces, lo que pasa es que nuestro país y nuestras regiones, nuestros hospitales, hasta un poco nuestros servicios y los médicos somos como un adolescente, digamos, ¿no? Un chico que todavía no toma con responsabilidad. Nuestros gobernantes no toman con responsabilidad la salud. Estamos viendo que en la pandemia que estamos viviendo, las regiones no han tomado con responsabilidad la salud. Y ese es un problema de toda la vida. Y en los comentarios que mostraba Rosana, que hacían los médicos, decían, han pasado 20, 30 años, no ha aumentado una sola cama de hospitalización. Nuestros hospitales tienen drills, tienen etcétera, pero la mitad más o menos no funciona. O sea, ese es el abandono que estamos en la salud. Entonces, este trabajo que tiene Rosana, esta primera parte, hay que redondearlo y presentarlo seriamente a las autoridades y decirle que nos hemos comprometido y la Sociedad Peruana de Neurocirugía está apoyando esta iniciativa y la Sociedad de Neurocirugía va a hacer las propuestas que sean necesarias basadas en un trabajo científico, un trabajo de seguimiento con data y que tiene pues que pueda reunir los elementos suficientes para que la gestión gubernamental nos haga caso. De manera que la Sociedad de Neurocirugía tenga un rol protagónico.
Al final, la neurocirugía tiene que pesar. Nosotros no vamos a hacer la colita del colegio médico todo el mundo, o sea, todo el tiempo. Tenemos que tener la autoridad suficiente para sustentar las políticas de salud en neurocirugía, así como otras sociedades. Este es un tema un poquito aparte, que es lo relevante que deben significar las sociedades científicas, que es otro tema. Muy bien. Muchas gracias, Rosana. Perdona, Víctor, hay Muchas una gracias, pregunta doctor Durán. acá, sí, de Rolando Apaza sobre la parte privada. Que pregunta el doctor Rolando Rojas, ¿qué tanta brecha existe entre la neurocirugía privada y sus recursos versus la neurocirugía pública? Tal vez has hecho un análisis de eso. No tenemos data de la parte privada. Eso fue más complicada porque creo que si quisiéramos ser parte de la evaluación, necesitamos la aprobación de esos hospitales formal, porque cada tiene pues un grupo muy concentrado, ¿no? Que regule toda la investigación que existe. Entonces, eso es una cosa que por supuesto podemos hacer y podemos armar ya que tenemos como base. Y de verdad voy a comentar que el World Federation está colectando data de cada establecimiento en todo el mundo que quieren reportar data. Y la data es muy básico, toda la data que he presentado por parte de esta charla, pero nos ayuda mucho si tenemos toda la data, pero también necesitamos el interés y también el apoyo adentro de la práctica privada, porque es bien diferente cómo funciona. Por parte de investigación, creo que hay mucho interés si no necesitamos pedir y también colaborar formal para que todos sean parte, para que podamos compartir toda la data con todos los neurocirujanos en todo el país, de verdad. Roxana, tú has hecho alusión al tema del stroke, comparándolo con la carga de enfermedad a nivel mundial, y que que Lancet también había hecho ese tipo de trabajos. Y junto con el neurotrauma, el stroke es un problema de salud pública. Pero creo que en la carga de enfermedad por stroke que hicieron el Lancet, no hicieron básicamente el estudio multifocal. Se concentraron en 2 hospitales de Lima, y eso creo que no reflejaba lo que es la realidad del país. Lo que tú estás haciendo es diferente. Creo que eso es una realidad del país. Creo que eso es bastante importante. Hay una pregunta del doctor Bronley que dice que has tocado dentro de tu exposición un problema de salario. Dice, ¿qué opinas de esto? ¿Qué tan significativo resulta este dato? Debería compartir un estudio que se han hecho un cirujano general de los Estados Unidos que estaba en Lima hace como 3 años, pero ella han hecho como un estudio también cualitativo en donde se hizo entrevistas con cirujanos. La mayoría creo que estaban en Lima, pero la mayoría tiene ambas prácticas. Y las consecuencias de eso es muy grave porque los resultados de los pacientes están afectados por el flujo de trabajo. Y el salario, yo creo que la mayoría también de participantes han comentado a un aspecto que no es suficiente para hacer el trabajo requisito para quedarse solamente en la práctica pública, por ejemplo. Entonces, implica que la mayoría tiene ambas prácticas y eso implica algo muy complicado, y sé que también no es
solamente para Perú, pero la mayoría de países que tiene esta estructura de servicios de salud. Pero yo creo que eso también implica mucho para no solamente una evaluación, pero también la política, porque si los neurocirujanos no se pueden quedarse en solamente un lugar y atender y hacer guardia, eh, complica todo del flujo de ese paciente. Y yo tengo solamente la experiencia de trabajar en un hospital y solamente hacer guardia en un hospital y está enfocado solamente en eso. Entonces, yo no puedo imaginar cómo cambia el flujo de trabajo, de los resultados del paciente, de la familia, de partes personales de los neurocirujanos. Y es pesado, esa parte es muy pesado. Pero también podemos hacer como una encuesta. Si la sociedad está interesado de hacer eso, para que podamos publicar ese aspecto, porque no creo que aparte de este estudio que se han publicado, la cirujana general, no creo que hay otro en Perú que está describiendo ese aspecto. Y necesitamos por lo menos las perspectivas de los neurocirujanos para que se enfoca el ministerio en ese aspecto. Pero es algo muy, muy, muy importante. Jaime, ¿quisieras agregar algo más? Si hay alguien que quisiera agregar, ya son las 9:20. No, ha estado muy, muy interesante. Roxana, muchas gracias por tu presentación. De hecho, tenemos una buena cantidad de espectadores para hacer la primera sesión organizada plenamente por la sociedad. Ha despertado mucho interés en todos nuestros colegas. Nuevamente, muchas gracias y te esperamos nuevamente pronto por acá, por Perú, cuando acabe toda esta pandemia y puedas tú, junto con la sociedad y el resto de colegas que te están ayudando, concluir tu trabajo, que va a ser muy beneficioso para nuestro país. Ya. Estoy muy agradecida para todo el apoyo de todos los neurocirujanos en el país, de verdad. Fue una experiencia muy buena estar con ustedes mientras el año y yo creo que voy a regresar. Pues con los fondos no tengo opción. Y también tenemos planes de largo plazo para plantear como programas y estudios de investigaciones. Y sería genial si podemos crear como un grupo de investigación adentro de la sociedad para que yo pueda apoyar las actividades para que se salgan mejor y se puede publicar en revistas en inglés, y todo eso sería un sueño para mí y espero también para ustedes. Pero estoy muy agradecida para todo el tiempo. Gracias, Roxana, por tu participación, a ti, Víctor, por tu presencia, por tu moderación, y a todos los miembros de la sociedad. Vamos a dar por concluida esta primera parte de la sesión y por favor a los miembros del Consejo Directivo y de los miembros de la sociedad que quisieran mantenerse en línea para el siguiente punto de nuestra agenda, que es básicamente de orden ya más polémico, más interno, ¿no? Si queremos nos podemos quedar hasta la madrugada discutiendo los dos temas que vienen enseguida, ¿no? Yeah. Así que gracias, Roxana. Gracias por todo. A usted, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos al siguiente punto
bueno, por donde debió empezar nuestra reunión. En la agenda tenemos una situación bastante complicada por el COVID en nuestro país ahorita. Hay un pronunciamiento de la sociedad, del grupo de médicos del Hospital Almenara, que creo que ya todos lo hemos compartido y conocemos. En todo caso, si hay algún colega del Hospital Almenara que quisiera hacer uso de la palabra, por favor, podríamos dárselo a él. Si no, voy a tener que ser yo, como parte del Hospital Almenara, como médico asistente del hospital, a dar el punto de vista, ¿no? Ábrele los micros. Vamos a abrir los micros. Déjalo free. Y mejor que levante la mano el que desea hablar, doctor, para no abrir el micro a todos, si no se cruzan mucho sí, las voces. En todo caso, el hay una en la pantalla, en la parte interna, perdón, en la parte inferior, hay una mano para poder levantar la mano y darle el acceso a la... Walter, pero lee el pronunciamiento. Ya. Porque el pronunciamiento lo conoces tú nada más. No, en principio el pronunciamiento es de los médicos, no es por parte del departamento ni de las jefaturas. Los médicos han hecho un pronunciamiento en función, es bastante largo para leerlo, en función a dos cosas. A que simplemente en nuestro país, por lo menos en el Hospital Almenara, y así también creo que se ve dentro de las informaciones que nos llegan de otras partes del país, es que no se cuentan con los dispositivos o con los equipos de protección personal adecuados para la atención de los pacientes, generalmente en la UCI, ¿no? Perdón, en la emergencia. Entonces, por eso pedía si hay algún colega que no sea yo necesariamente, el de la Almenara, que quisiera preguntar esto, ¿no? O participar. La doctora Dávila está levantando la mano, doctor Durán. Ya. Sí, hay que darle, por favor, Ok. Doctora Dávila, buenas noches. Vamos a activarle su... Dale el micrófono. No, ella creo que tiene que activar el micrófono. Sí, ya se le permitió. Doctora Dávila, sí. ¿pueden...? Por favor, si pudiera activar su micrófono. El micrófono, ya, ahora sí. Gracias. Sí, doctora. Yo lo que pienso es que no podemos hacer unas declaraciones así como se han hecho en forma tan individual, tan atacando a las instituciones y que salga de un hospital, porque no se puede hacer eso es faltar a la institucionalidad. Yo pienso que debería ser en forma personal. Fulanito quiere decir eso, que lo diga, menganito, salvo que sea un pronunciamiento del departamento de neurocirugía, porque si no es un desbalde, no puede ser. Ahora, personalmente creo que hay que ser más medidos y en ese momento no se puede estar pidiendo renuncias de los ministros en el momento en que estamos más caóticos. Eso era lo único que quería decir. Gracias, doctora Dávila. ¿Alguien más desea? ¿Algún miembro del...? El doctor Brownlee creo que desea hablar, doctor. Sí, doctor Brownlee, por favor, active su micro.
Porque no. Jaime, ¿tienes tú el micro para el doctor Brownlee? Ya activé, solo falta que él active su audio. Doctor Brownlee, active por favor su micrófono porque no lo escuchamos. Ahora sí, ahí va. Doctor Brownlee, buenas noches. Hola. Doctor Brownlee. Doctor Brownlee, ¿cómo está? No, tiene micro, pero no lo escuchamos. Doctor Brownlee, ¿cómo está? Buenas noches. Ya, ahora lo escuchamos, creo. Creo que tiene problemas con su micro, doctor. Ok. Entre tanto, vamos a pasar a un... Ahí está, creo, doctor Brownlee. Ok. Vamos a coordinar con los colegas del Hospital Almenara para que ellos puedan hacer tal vez una exposición y con todos los miembros de la orden que quisieran hacer una exposición con respecto a la posición de cada hospital o de cada cuerpo médico, no lo sé, o cada jefatura de departamento con respecto al COVID para el próximo martes en la sesión, para la primera parte de la sesión que será de media hora dedicado a este tema, para poder ya tenerlo con bases más sólidas. Creo que el problema de la pandemia se está agudizando acá en el país y creo que todavía tenemos tiempo para poder tocar este tema en la siguiente semana, en los primeros 30 minutos. Por favor, hacemos extensiva esta posición para los colegas que quisieran hacer sentir o hacer escuchar su posición frente a este tema para la próxima semana, 8 en punto de la noche, que se inscriban por medio del WhatsApp que tenemos para poder coordinar y ordenarnos un poco. Creo que es un tema muy sensible, tenemos que tratarlo con la mayor responsabilidad necesaria. Por otra parte, quiero anunciar dos cosas. La primera es que entre mañana y pasado mañana vamos a hacer llegar ese documento que le hemos dicho a ustedes que estamos trabajando en la Junta Directiva con respecto a las guías para poder realizar nuestro trabajo. Pero quisiéramos antes, mañana por la mañana vamos a compartir algunos aspectos importantes con los jefes de servicio de neurocirugía para que nos hagan llegar su posición con respecto al tema que le vamos a hacer llegar, que es específicamente los puntos que corresponden a cada servicio, ¿no? Eso por una parte, para sacarlo de manera colegiada y no necesariamente el pensamiento solo de la Junta Directiva. El otro punto básico es que para la próxima semana también vamos a plantear, lo vamos a poner en agenda, la conformación de un comité del neurocirujano joven. Le daremos 10 minutos a eso. Antes, junto con el punto anterior serían 40 minutos. 8:40 estamos empezando la reunión de incorporación de los miembros de la sociedad. Tenemos 3 miembros de incorporación para su incorporación la próxima semana y lo haremos así. El doctor Gutiérrez creo que quería hablar, doctor. Lucho, ¿tú querías hablar? Sí, no. El doctor Benfica también. Y luego Víctor, sí. Creo que estabas tratando un tema demasiado particular, o sea, con la problemática del Hospital Almenara. Me parece que no es el momento, ¿no? En todo caso, planteemos para
un martes específicamente para tratar una mesa redonda con 6 ponentes, un representante de cada hospital, para que abran un panel, una mesa redonda sobre la sociedad peruana y COVID, específicamente sobre eso. Porque si no se particularizan las cosas. O sea, hagamos un panel fórum, una mesa redonda, etcétera, específicamente solamente neurocirugía y COVID, la realidad peruana, ¿no? Y aclaramos todo, que con 6 o 4 participantes que puedan exponer, ¿no? Lo podemos elegir a dedo, o sea, la gente que ha querido participar o que se apunte y se inscriba, ¿no? Bueno, creo que tenemos una gran participación de diversos miembros de la orden acá. Por Lo eso, dejamos, en todo caso no sería para el martes, ¿no? Tendría que ser para un día específico. ¿No? Esto del COVID nos va a tener más de 2 años, o sea, tenemos tiempo, estamos en el pico recién creciente de la curva, no hay meseta todavía, entonces hay tiempo para rato, entonces se puede discutir en un momento ya que es oportuno este tema, ¿no? Okay, Neurocirugía y COVID. ¿Hacia si dónde hay, vamos? Buddies, ¿no? Si hay alguna fecha posible dentro de los miembros de la orden, lo dejamos abierto ahorita. Y si no, por favor, déjenos a la Junta Directiva enfrentar este tema y citarlos con algún tiempo prudente para tocar este tema que es bastante álgido y espinoso, ¿no? Entonces, para la próxima semana, el día martes, tenemos la sesión de incorporación, y en la parte de inicio trataremos la conformación de la Comisión de Neurocirujano Joven. Vamos a darle la palabra a Víctor, que quiere opinar algo, me parece. Sí. Estamos en una época de crisis. Tenemos bastante tiempo, como dice el doctor Gutiérrez. Creo que la sociedad debe tomar el comando y no esperar la iniciativa de los que se apunten. Lo digo por experiencia propia, pero hemos pasado en tantas directivas. Entonces, creo que un pequeño comité del Consejo Directivo delegue para que se haga algo así como un esquema mínimo de las cosas que tienen que discutirse, los puntos básicos a discutirse. Y el siguiente paso es que a dedo la sociedad, que conoce a los neurocirujanos, que conoce qué servicios más importantes hay, designe y le envíe por WhatsApp, y que sea público, que el representante, el jefe de cada servicio importante va a participar. Nada más. Entonces, es público que los jefes de servicio van a participar. De repente algunos se inhibe con una comunicación personal, perfecto, pero yo creo que ustedes tienen la data, conocen los neurocirujanos, de manera que sea la mayor participación posible y no sea la opinión particular de más de un servicio que pesa más, como decía el doctor Gutiérrez, no, que sea totalmente abierto para hospitales del MINSA, para hospitales de salud, inclusive privados. Perfecto, perfecto, que sea la mayor representación posible, pero la Sociedad de Neurocirugía tiene la sartén por el mango para decir quiénes pueden participar. Todas las jefaturas que se apunten, que contacten, etcétera, y va a ser excelente la participación. Pero no de acá a una semana, sino de acá a 2 semanas, o sea, bien programado, ¿no? Bien programado. Perfecto. Esa Víctor, Lucho, perdona, Lucho. De una mesa redonda, de una plenaria, si quieres hacerle por ese lado, ¿no? Neurocirugía y COVID-19, 2 puntos, Quo Vadis Perú. Lo que tiene que quedar en claro es que la Sociedad Peruana de Neurocirugía está haciendo una guía, pero no, es otra historia, tenemos que ser democráticos. Por favor, quien quiera hablar, levanta la mano y le damos la oportunidad del micro. Si no, vamos a estar en un poco de desorden. La Sociedad Peruana de Neurocirugía está haciendo una guía que lo tiene elaborada ya prácticamente. Estamos dando algunas pinceladas necesarias para que esta guía salga como debe salir. Lógicamente no va a salir perfecta, pero para que salga perfecta necesitamos el apoyo de los jefes de servicio en opinión en esta guía.
Entonces, estamos elaborando un tiempo prudente para que después de elaborada esta guía, cada jefe de servicio, porque vamos a compartirlo con todos, dé su opinión. Y finalmente, vamos a sacar una posición con respecto al COVID-19 de parte de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Eso ya está dentro del plan de trabajo de la sociedad. Lo hemos discutido dentro de la Junta Directiva. Lo que queremos es, básicamente, no necesariamente los jefes de servicio, los jefes de departamento son el reflejo o la voz del sentir de la mayor parte de neurocirujanos. Entonces yo creo que es pertinente también darle la oportunidad a aquellos colegas que quieran hablar y que se apunten con un poco de tiempo, y no hacerlo en 2 o 3 semanas, sino hacerlo un día de la próxima semana, que es lo que yo planteo, para poder discutir este tema en forma abierta, ¿no? El que quiere que su voz se escuche, que se inscriba, y el que no, simplemente demostrará que no tiene ningún interés, ¿no?, en el tema. Lo que sí es que tenemos que discutirlo porque es un tema espinoso y no queremos que la gente, esta es una sociedad representativa de todos y queremos escuchar la voz de todos, pero la voz tiene que ser alturada con propuestas coherentes y sin tener un ápice de intervención política. Claro, nosotros cada uno tenemos una posición política, pero por lo menos ya tenemos que tener la altura y la hidalguía de reconocer qué cosa podemos hacer y qué no. Pero lo que sí no podemos hacer como sociedad es dejar de escuchar a un grupo de gente que es parte de nuestra sociedad. Los que están frente al paciente, los que están luchando día a día con ese tema, que son los chicos jóvenes. A ellos tenemos que escucharlos, a ellos nos debemos. Entonces, creo que es pertinente esto. Vamos a, como no hay más comentarios dentro de... Doctor Durán. Interno, dime, Jaime. Sí, el doctor Gutiérrez está levantando la mano y luego el doctor Posadas está pidiendo listo, hablar. son las 2 últimas, o de repente 1 minuto más para los que quieran hablar y entrar al debate, y si no vamos a cortar ahí porque el tema da para mucho más. La orden de la palabra tiene el doctor Gutiérrez y luego el doctor Posadas. Si alguien más quiere hablar, es el momento. Si no, damos por cerrada la lista de oradores. Lucho, gracias. ¿Qué opinión querías dar, por favor? No, era respecto a la guía que se tiene ya parcialmente elaborada, ¿no? La cosa es que esto se cuelgue ya en la web que tenemos, que todo el mundo lo conoce, y ahí hay un link para que se puedan hacer las sugerencias, correcciones, enmendaduras, etcétera, ¿no? Entonces, para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Colgarlo en la web, que es preliminar, transitoria, no definida, todas las sugerencias, y después se corrige ya todos van a entrar a la página web, dejamos el mensaje que entran a la página, descarguen, lo puedan dar lectura, emitir sus sugerencias, sus opiniones, o se quedarán callados, y en un tiempo de, no sé, 1 semana, 2 semanas, se publica ya como tal, con todas las cosas que ha habido, porque ahora hay un poco de tiempo para poder hacer algo, ¿no? Así es. Doctor Posadas, ¿quería usted hablar? Germán, te sugeriría, por favor, te hemos dado... Ya, ahora creo ya. A ver, ¿me escuchan? Gracias. Hola, ¿cómo están? Germán. Ya, Germán, qué gusto noches, de escucharlos. Mira, este punto justo de Luis ha dado en el clavo. La idea es que lo cuelguen en la página web o lo envíen a email a todos los colegas. Y entonces le das un plazo de 72 horas, máximo por decir, 3 días, para que den su opinión respecto al avance que han hecho ustedes, que así lo tienen estructurado. Eso es un buen punto de apoyo de todos los colegas que puedan dar el aporte. No va a ir desmedro. Y el otro punto es una cosa muy específica sobre la situación concreta que está viviendo ahí el área de la Almenara, porque parece que varios servicios lo están viviendo, que ese es otro punto aparte. Está muy bien lo que estaban ya mencionando, hacer una información global a todos los neurocirujanos. Gracias. Ok, Germán. Perfecto, gracias. Si alguien más quisiera hablar, si no, agradecemos a todos por la participación y vamos a dar por concluida esta... Antes que te vayas, hay una encuesta que se ha pedido Sí, el cierre de la encuesta
los resultados son muy interesantes. Como hemos dicho desde el principio, los resultados de la encuesta son resultados básicamente internos. Lo vamos a dar a conocer aquellos que nos los soliciten tal vez, pero es para trabajo de la Junta Directiva. Y se iba a cerrar hoy día a las 11 de la noche, o sea que no podemos dar una información si no es hasta las 11 de la noche. Los que quisieran entrar, es una encuesta que dura menos de un minuto, podrían dar su opinión. Hasta donde puedo dar ya la fe, son más o menos 86 participantes que han respondido a esta encuesta de opinión, es una encuesta de opinión. Y aquellos que todavía no lo han hecho y quieran hacerlo tienen un plazo hasta las 11 de la noche. Y en la próxima reunión estaremos dando una información al respecto, ¿no? Si no hay mayor... Sí, el doctor Soto está levantando la mano. ¿Podemos darle un minuto? Sí, sí, por favor. A todos los que quieran hablar de esto no es una dictadura. Todavía tenemos un tiempo. ¿Doctor Soto está por ahí? Levante la mano. A ver, ahí lo voy a decir. Listo, doctor Soto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Colegas, sí, sobre el primer punto, me parece pertinente que se cuelgue efectivamente, que se cuelgue en la web lo que estamos por definir sobre la guía. En segundo término, yo creo que es un tema importante, prioritario, el tratar sobre el COVID. Yo creo que no solamente Almenara debe tener una particular y especial forma de estar enfrentando esta pandemia por la cantidad enorme de pacientes que están llegando. En el caso nuestro, en el MINSA, 2 de mayo está definitivamente siendo quizás el primer bastión, antes que ATE inclusive, por la cantidad enorme de población que se está agrupando en relación a esta pandemia enorme. Efectivamente, no estamos todavía en ninguna curva de descenso, estamos en pleno pico de subida. Entonces, habría que definir bien. Eso de los ponentes está muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, Pedro. Si hay alguien más que quisiera hablar, por favor, que levante la mano. Sí, es un tema bastante espinoso. Tenemos que tener mucho criterio para esto. Bueno, ya que no haya alguien que quiere dar alguna opinión, vamos a dar por concluida esta reunión y vamos a hacer lo que ustedes mismos nos han recomendado, ¿no? El procedimiento que ustedes mismos han dicho, siendo, como siempre, una sociedad democrática, ¿no? Y participativa. Una cosita para la historia. Tú las últimas palabras, Jaime, que eres el gestor de todo esto. Para la historia, ya hemos tenido reuniones de junta directiva virtual, pero esta va a quedar en la historia de nuestra sociedad como la primera sesión abierta, un martes neuroquirúrgico virtual. Está grabado ya en la nube, así que esta noche se ha hecho historia digitalmente en la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Bueno, pues gracias. Felicitaciones, Jaime. Esta es parte del trabajo de Jaime López como el que comanda la parte científica de la sociedad en estos momentos, pero es un trabajo de toda nuestra junta directiva, ¿no? Y gracias a todos, gracias a ustedes por su participación, y saben siempre que la sociedad representa a todos y que cualquier posición va a ser canalizada por nosotros hacia quien corresponda, y vamos a luchar esa posición porque es una posición de la mayoría, ¿no? Es una posición de todos, como hemos dicho, alturada y ecuánime. Muchas gracias por todo. Nuevamente gracias, Roxana, que te has tenido la paciencia de soportarnos esta lucha interna que tenemos, y a todos los participantes. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao.